La palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos desde el 5 hasta el 15. Capítulo 6, San Mateo, Mateo. Me confirman con un amén. Amén. Sabemos nosotros que los más experimentados, y bueno, si han llegado gente nueva, que Dios a su iglesia, a su verdadera iglesia, no una denominación, a su iglesia, Amén. a los que son lavados y redimidos por la sangre de Cristo, a los que son nacidos de nuevo, ¿ya? Nos ha dado 3 armas, vamos a hablar de una de ellas, que es la oración, el ayuno y la lectura. Con esos 3 basta y sobra. Amén. Y vamos a hablar de una de estas que es importantísimo, ¿ya? Porque en la oración podríamos definirlo como hablar con Dios, ¿cierto? Hablar con Dios en una forma de, con un corazón contrito y humillado. Porque yo tengo entendido que Dios responde a la oración sincera del corazón. ¿Ya? Cada uno trae sus problemas, sus inquietudes, ¿cierto? Amén. Yo aquí puse una poca, antes de pasar al texto, una poca introducción para que nosotros entendamos o nos acordemos, si no hemos olvidado, cuál es la importancia de la oración. ¿Cuál es la importancia de la oración? Tengo que decirlo esto. Un cristiano sin oración no es cristiano. Lo mínimo que un cristiano puede orar diariamente es 1 hora. Lo mínimo. Entonces hágase la pregunta a usted. ¿Lo hago yo? Usted contéstese. ¿Cierto? Yo tengo que contestarme a eso. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen conocer a Dios. Lo dicen. ¿Cierto? Lo dicen los cristianos. Yo conozco a Dios. Pero hay muchos que no oran. Porque si usted va al mundo y le golpea la puerta y usted cree en Dios, y el mundano le va a decir que sí. Y más encima le va a decir, añadir, sí, porque Dios es amor. También lo dice. Cuidado con eso. Dice la importancia de la oración. Esto es una pequeña introducción. Amén. ¿Cómo los cristianos deben tener prioridad? Lo que puse yo, para cultivar nuestra relación es una prioridad y es un mandamiento. Vamos a ver más adelante cómo el Señor Jesucristo oraba sin cesar y se amanecía orando. Ahora, si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Dice, debe ser prioridad para cultivar nuestra relación con Dios. Una de las mejores maneras para crecer, hermano, en nuestro andar con Jesús es la oración. Amén. Cuando oramos, hablamos con Dios. Es eso. Sobre lo que sucede en nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras luchas y nuestros temores. Amén. Le exponemos al Señor. Pero hoy vamos a ver cómo una regla que el Señor Jesucristo puso, cómo debemos orar. Porque hay muchas personas que lo único que hacen orar y lamentar es pedir. ¿Cierto? Dice, la oración también fortalece nuestra fe. Que en el estudio con el pastor hemos visto harto de la fe y muy buenos estudios para la gloria del Señor. ¿Cierto? Al orar sentimos la presencia y el poder del Espíritu Santo y su presencia nos llena de gozo y de valentía para obedecer al Padre en todo momento, viviendo siempre dentro de su voluntad. O sea, en otras palabras, hermano, esto es una introducción pequeña, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que la oración te hace una comunión con Dios, afiata tu fe con Él. Siendo que nosotros, cualquier predicador, cualquier pastor, solamente da dirección a la iglesia. Pero el Señor es el que te afiata. Por ejemplo, si a mí me vienen a decir que Dios no existe, yo le digo a él que está loco. Porque lo que Dios ha experimentado en mi vida, nadie lo puede sacar. Porque Él te marca tu corazón, Él marca tu espíritu. Pero cuando hay una relación verdadera de un Dios,
Ya nosotros debemos sacar tiempo para Dios. Como sacamos tiempo para otras cosas, debemos sacar tiempo para Dios. A mí me gusta mucho orar de noche, de madrugada, mucho. Cuando ya está todo en silencio en la casa, me gusta orar. Y me gusta escuchar su voz. Porque ¿quién cree que Dios habla? Amén. Dios habla. Y muchos dicen, sí, habla por su palabra. Sí, hermano, habla por su palabra. Esta es la guía, pero también habla audiblemente. Y habla al corazón. ¿Quién lo ha escuchado? Cuando dice, Teresita, no vayas por ahí. Hijo Claudio, estás haciéndolo mal. Hermano Germán, hijo Germán, no vayas por ahí. Yo lo he escuchado. Porque el Espíritu Santo habla, se quiere comunicar, quiere expresar lo que Él quiere para ti. Lo que Él quiere fortalecerte. ¿Dónde tienes que moverte? Y muchas veces nos equivocamos, ¿cierto? Y ahí Dios empieza a enseñarnos. Gloria por eso. Amén. A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios. Cuando oramos, conversamos con el Padre. Abrimos nuestro corazón ante Él y le contamos cómo nos sentimos. Yo he escrito esto para sencillo, para entender, sencillo, con pera y manzana, para entender. Y por eso vamos a ir al texto ahora, que está en capítulo 6, versículo 5 de Mateo, hasta el 15. Y vamos a ir desglosándolo. ¿Amén, mi hermano? Dice así, en el nombre del Señor. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, que ya tienen su recompensa. Amén. ¿A quién se estaba refiriendo ahí? Al fariseo. ¿Y quién era el fariseo? Era una secta, ¿cierto? Religiosa, adinerada, ¿cierto? Estaban los fariseos, saduceos y los escribas, ¿cierto? Y que ellos siempre se opusieron a lo que Cristo vino a decir a esta tierra. El mensaje del Evangelio. ¿Qué quiere decir con la hipocresía? Que muchas veces el fariseo le gustaba ser visto delante de la gente para que lo alabaran y le dijeran maestro o rabí. Eso le gustaba que le dijera. Entonces el Señor Jesucristo atacó su hipocresía, su manera de vivir, porque ellos hablaban de la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo les dijo, ustedes se sienten en la cátedra de Moisés. O sea, en otras palabras, no es que se sentaban en la Torá. No, ellos sabían al revés y al derecho la Torá, pero no la hacían. No la hacían y aparte les gustaba mostrarse para que sea reconocido delante de los hombres. Por eso atacaba la hipocresía del Señor Jesucristo. Amén. Atacaba esa hipocresía en su manera, en su conducta. Amén. Y muchas veces en la iglesia pasa eso mismo, lamentablemente. Hay muchos que, como yo dije a un principio, muchos que no saben quién es Dios. Alardean quién es Dios. Pero su vida dice lo contrario. Viven una vida de hipocresía. Porque dice, el apóstol Juan dice que el que dice conocer a Dios, ¿cierto? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y eso está delante de Dios. Así que yo no me puedo engañar. Yo voy a hablar de mí. No me puedo engañar. Si yo no tengo una relación con Dios, no puedo hablar de Dios que yo lo conozco. No puedo. Es imposible, hermano. Estoy viviendo una vida de hipocresía. Yo podré engañarlo a todos ustedes, pero a Dios no. Y esa es la opinión más importante para la vida. Porque eso depende de la eternidad donde estará mi alma. Amén. Entonces empezó a atacar esta hipocresía, empezó a hacer alusión. ¿Qué quiere decir también? Que en nuestro corazón no debe haber hipocresía, debe haber sinceridad. Amén. Ahora, ¿el Señor sabe nuestras debilidades y nuestras tentaciones? Sí, hermano, lo sabe. Porque dice la Escritura que Él fue tentado en todo. Y Él está presto para ayudarnos. Amén. Amén. Dice, ahora les dice a los que estaban escuchando, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta.
Ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Muchas personas, esto literalmente se puede hacer. Literalmente se puede usted ir a su pieza, como yo les dije, de noche, de día. Pero también se puede orar en pie por los hermanos, el dentro de la iglesia. Eso no es hipocresía. No, hipocresía es cuando tú quieres sobresalir delante de todo para que todos te alaben y te digan, oh, no hay como él. No hay como este instrumento. Oh, que predica bien este instrumento. Dios lo usa. Si Dios llamó a todos, hermano. A uno les delegó una responsabilidad más que a otro. Pero eso es todo. Aquí el centro de nosotros tiene que ser Jesucristo. Aquí lo importante es Jesucristo en medio de la iglesia. A Él debemos escuchar. A Él debemos oír. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Siempre tratando de no mostrarnos tanto a la gente, pero cuando la gente necesita de nosotros, orar por ellos. Amén. Se puede orar parado, se puede orar sentado, se puede orar de rodillas, como usted quiera. Como usted quiera, siempre en reverencia, delante de Dios. Y orando, y esto es lo que yo siempre he hablado, atacando acerca de las religiones que están en el mundo. Y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Ha visto los católicos? Hermano Marco tiene que orar 6 Ave María. ¿Cierto? Como los gentiles, escuchen bien, como lo hacían los gentiles, los que no conocen, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, la palabrería, si están nosotros, no van a ser oídas. El mundo no es oído por parte de Dios. No puede ser oído. Las religiones no pueden ser oídas porque están muertas. Y no tienen lo esencial, las religiones, no tienen el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que guía a la verdadera iglesia. Amén. Serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Ya. Muchas veces las personas han orado, o muchas veces el hermano cristiano ora delante del Señor y sus palabras no son contestadas. Pero hay un principio que aquí la Escritura dice claramente. Muchas veces Dios demanda, antes de que, cuando a nosotros nos gusta escuchar esto, que todo se nos va a dar, pero antes el Señor siempre pone una prioridad, que debes vivir conforme como Él está dicho. Y allí serán contestadas tus peticiones. Pero la gente se salta ese mandamiento o ese principio de parte del Señor Jesucristo, pero quiere pedir. Y muchas personas se van después de la iglesia porque no son concedidas sus peticiones. Pero la pregunta es, ¿cómo tú estás caminando? ¿Conforme a tu deseo o conforme a lo que dice la Escritura? Son dos cosas diferentes. Amén. Ya voy para allá, ¿por qué? ¿Cuáles son las herramientas para que nosotros podamos caminar conforme a lo que dice la Escritura? ¿Ya? Ahora le enseña el Señor una regla. Esta regla, esta oración que muchos la conocen, el Padre Nuestro, ¿cierto? No es que nosotros para repetirla. Son pasos que Dios ha dado al Señor Jesucristo para que nosotros comencemos con nuestras propias bocas o con nuestras propias palabras. Pero estos son los pasos que hay que seguir. Dice así, vosotros pues oraréis así. ¿Cierto? Nos enseña a orar. Padre Nuestro que estás en los cielos. Vosotros oraréis, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El primer paso debemos comenzar con actitud de alabanza, de adoración y humildad. Ese es el primer paso. Siempre recuerde que cuando usted vaya a la oración, siempre recuerde alabar el nombre del Señor, engrandecer su nombre, llegar con humildad, con temor delante del Señor. ¿Cierto? Postrados, sentados, según como su físico le dé, pero siempre con un corazón contrito y humillado, porque esos corazones escucha el Señor. Dice así, venga tu reino, haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cierto?
Dice así, venga tu reino. Luego nos sometemos a su voluntad. Eso quiere decir, venga tu reino. Confirmamos su reino, los metemos a su voluntad. Una expresión del pastor el otro día dijo algo muy cierto. Y que me recuerdo ahora viene. Muchas veces el cristiano tiene a Jesucristo como Salvador nomás. Y es verdad, hermano. Yo me miré hacia adentro y dije, ¿yo lo tengo como Salvador o como Señor? Porque todos levantamos, yo tengo a Cristo como Salvador. ¿Y es tu Señor? Señor es que cuando hay que reconocerlo como Señor, hay que hacer lo que Él dice. Amén. Y eso me tocó bien profundamente para hacerme ver en qué situación está. ¿Es mi Señor? ¿Hago lo que Él quiere? ¿O me manejo con la carne? ¿O camino con la carne? Gloria al Señor. ¿Están aburridos? ¿No? No, tranquilo. Ya. Se ríen los hermanos. Entonces, luego nos sometemos a su voluntad y afirmamos que lo que nos puede pasar, que lo que nos puede pasar es que su reino se manifieste en nuestras vidas. Declaramos confianza total en que su reino y su voluntad son lo mejor para nosotros, porque donde se manifiesta el reino de Dios suceden grandes cosas. Y eso es cierto, hermano. Para el mundo es desconocido, para el mundo es locura, pero para nosotros es victoria y vida eterna. Amén, en Cristo Jesús. Son los pasos que debemos seguir, ¿cierto? Dice, hágase ya. El pan, el 11, el pan nuestro de cada día, dános hoy. Ahí estamos pidiendo la provisión. Ahí recién, hermano. ¿Cierto? Ahí recién cuando uno se sirve un plato de comidas, da las gracias. Yo siempre le digo a mis hijos, ¿dio las gracias? Sí, papá. ¿Dio las gracias? Ah, no, papá. Porque hay que ser agradecido. Porque todo proviene de Él. Nosotros tenemos que entender y comprender que Él hizo los cielos y la tierra. Y si nosotros tenemos un plato de almuerzo, es porque proviene de la tierra que Él hizo. Amén. Y por eso cuando yo me pongo a hacer su palabra correctamente o me esfuerzo, el pan de cada día siempre va a estar. Porque me acuerdo de las palabras del rey David, que nunca él había visto a un justo desamparado ni mendigando el pan. Amén. Él nunca lo dijo. Él lo tenía claro. Y a los hombres y mujeres que hacen su voluntad, nunca van a mendigar el pan. Yo puedo levantar mis manos y decir que con la pandemia que pasó, nunca a mí me faltó. Amén. Nunca a mí me faltó. Y yo sé que a ustedes tampoco, nunca les faltó. Amén. Gloria al Señor por eso. Amén. Dice, y perdona nuestras deudas, otra parte dice nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí entramos en un terreno más frágil. Dice, reconocemos nuestra necesidad de su perdón y de su gracia. Sabemos que a todos nos gusta que el Señor nos perdone, ¿cierto? Cuando nos equivocamos, cuando pecamos, inconscientemente, ignorantemente. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando una persona peca contra nosotros? ¿Qué debemos hacer? Si la persona viene humillada y viene a reconocer, ¿sabe qué, hermana Katy? Yo me equivoqué, perdóneme. ¿Qué debemos hacer nosotros? Perdonar y olvidar. Así como nuestro Padre, nosotros pecamos contra nuestro Padre y Él nos perdona y Él se olvida, por si acaso. Porque hay ese perdón que dice así, yo te perdono pero no olvido. Y vuelve otra pelea y le saca todo de nuevo en cara. Eso no es perdón. Eso no es perdón, por si acaso. ¿Qué debe hacer el cristiano? Perdonar. ¿Y sabe qué es lo que es hermoso? Que muchas veces cuando a uno lo ofenden, viene la ofensa. No se va a sentir bien, pues, obviamente. Muchas veces la persona puede llorar. Muchas veces la persona está herida. Pero ¿sabe qué yo le puedo decir? Y con convicción, que cuando uno está en los caminos del Señor, cuando uno
se esfuerza por hacer esta palabra y el Espíritu Santo está dentro de ti, Él te enseña a perdonar libremente. El verdadero cristiano perdona libremente. El verdadero cristiano va para allá y le dice, si tú va para allá y dice, no importa, sigamos adelante. Lo saluda, no le quita el saludo. Porque yo hermano lo he visto, que hay peleas dentro de la iglesia, hermano, y no se saludan. Hay rencores. ¿Y sabe lo que está haciendo esas personas? Dándole posibilidad a Satanás para que se metan en sus vidas. Amén. Y el diablo está al lado de ellos, muerto de la risa. No se vean, no se saludan, se quitan la mirada, se quitan la mirada. Y piensan que ellos van bien. Y es triste ver esa situación. Es triste. Porque no han conocido al que vive por los siglos. Porque el que vive por los siglos perdonó a esta humanidad. Mire, hermano. Y la muestra, gracias Señor. Y la muestra más grande dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Cierto? Es el amor más grande que Dios nos dio y nos reconcilió por Él, hermano. Éramos enemigos. Deberíamos haber todos estado en el infierno, hermano. Y eso es lo triste, pero ¿qué es lo que hizo Dios? En su misericordia y en su amor nos trajo acá y nos mostró la verdad. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Los mismos pasos de Él. Perdonar a aquel que nos ofende, a aquel que hace algo, pero hermano Germán, a mí me cuesta mucho. ¿Me hirieron? Sí, hermana, estamos de acuerdo, pero métase en oración. Y va a venir el refrigerio. Amén. Usted mismo se va a parar de la oración y va a ir corriendo a su hermano y lo va a abrazar, porque va a entender el mensaje del Señor. ¿Cuál es el mensaje del Señor? El mensaje del Señor no es como el mundo, que el mundo dice, no, yo no te perdono. No, el mensaje del Señor es perdonar. El mensaje del Señor es amaos unos a los otros. Soportaos unos a los otros. Usted me tiene que soportar a mí y yo tengo que soportarlo a usted. ¿En qué? En su carácter, si todos no tienen el mismo carácter. Todos no tienen el mismo carácter. Si usted, hermana Cecilia, falla, yo tengo que ir para allá. ¿Y qué tengo que hacerla? Consolarla y ayudarla, levantarla. No poniéndole el pie encima. Mi hermana Pamela, si se equivoca, yo me equivoco, no me voy a poner el pie encima para más destruirme. Si yo quiero que lleguemos todo al reino de los cielos y estemos un día con Cristo, aquel que dijo que a la iglesia Él le iba a servir. Íbamos a estar sentados y se imagina ese momento cuando Cristo venga a servir. Amén. ¿Qué va a hacer usted? Va a ser maravilloso, va a ser quizás como ¿te acuerdas del reglamento club? Vamos a estar todos sentaditos con vestiduras blancas y con nuestra corona. Y el Señor sirviéndolo. Imagínense los ángeles corriendo para allá y para acá. ¿Algo falta, Señor? Sí, a mi hermana. Va a ser maravilloso. Y eso va a ser por la eternidad de la eternidad. La eternidad de la eternidad. Por eso, pueblo, regocíjate. Regocíjate. Aquel que es más lindo que los lirios de los valles. Regocíjate en Él. Él es la piedra de Oré. Él es tu piedra. Él es el que te restaura diariamente. Él está al lado tuyo siempre. Cuando tú lloras, cuando estás triste, cuando nadie te entiende, cuando estás cansado, dices, Señor, no puedo hacer nada más, pero yo sé que estás al lado mío. Es Él. Cristo lo dijo. Yo estaré con vosotros todos los días de tu vida. Y Él no es mentiroso como nosotros, ni charlatán como nosotros. Él es verdadero. Sus veredas y sus caminos son verdaderos. Y si Él dice algo, porque lo cumple. Nosotros debemos tener esa responsabilidad de buscar de su rostro. Mire, y esto es más hermoso, gracias Señor. Es lo más hermoso. Cuando yo me meto en la oración de parte del Señor, ¿cierto? ¿Qué es lo que me transmite? Se me pega lo de Dios, hermano. Y veo las cosas diferentes. Veo en la vida las cosas diferentes. Y no soy una persona para destruir. Soy una persona para construir, para ayudar, para consolar, para restaurar. Eso es lo que quiere el Señor dentro de la iglesia, hermano. Gloria al Señor por eso. Amén. Hablamos del perdón. Recordemos con nuestra necesidad de su perdón y su gracia, a la misma vez examinando nuestros corazones para saber si hemos estado dispuestos a perdonar y a ofrecer gracias a los que nos han ofendido. Eso va a suceder siempre, hermano. Dentro aquí y en el mundo. Siempre va a estar, y usted tiene que estar atento, con sus antenas bien paradas, y siempre guardando su corazón. Por eso es importante la oración,
Porque cuando tú oras, el hombre espiritual, la mujer espiritual se fortalece. Y cuando vienen los dardos del enemigo que van a venir, escuche bien, van a venir porque Cristo dijo que en el mundo tendréis tropiezo. Van a venir. Y muchas veces cuando la gente no ora como corresponde, cae, tropieza. Y le cuesta muchas veces levantarse. ¿Quién ha estado en esa situación? Hemos estado en esa situación. Yo no veo aquí ni un Superman, ni una mujer maravilla. Somos débiles, frágiles. Pero ¿quién está sobre nosotros? El poderoso de Israel. Ese sí que es poderoso. Ese es el que nos levanta. Es el que levanta al menesteroso del polvo. Él sí. Y cuando vamos junto a Él, ¿cómo nos consuela? Cuando lloramos como bebé. Dice así: sabemos que estamos agradecidos por el perdón de Dios a nuestras vidas. Está nuestro corazón suficientemente transformado como para ofrecer el perdón a los que nos han ofendido. Hágase esa pregunta. Y usted conteste. Nuestro corazón. Si eso es lo importante, hermano. Si por medio de la oración Dios ha hecho algo en tu vida. Porque dice que quiero que eso más adelante no, pero quiero hacer una pequeña reseña. ¿Por qué es importante orar? Porque nuestro corazón está siendo transformado. Ya el Señor Jesucristo no quiere que pienses lo que pensabas antes y de los anhelos de antes. Por eso es importante. Por eso hay muchas personas dentro de la iglesia que no son transformadas por Dios porque no quieren. Esas personas que no quieren orar. Eso es un mandato de parte del Señor. Y eso es bueno para tu alma, es como refrigerio. Por eso es bueno. Ahora, ¿sabes cuál es el enemigo más grande del que no quiere? La carne, hermano. No quiere orar, no va a orar. No va a orar. No, voy a hacer un ejemplo que me ha mundial. Cuando yo era nuevecito, recién el Evangelio, iba a orar y me oraba en la cama, hermano. 5 minutos y eso pasa. Porque la carne quiere estar calentita, ¿cierto? La carne quiere descansar y lo va a hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? No al lado de la cama, hermano. Si se ya practicado una tentación, no. Tiene que doblar sus rodillas. Tiene que tener un lugar solo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque ahí Dios trabaja. Mire, cuando venimos nosotros al Evangelio, hermano, el Señor Jesucristo, nosotros aceptamos, creemos, Señor, a la palabra del Señor. Y creemos y lo recibimos como Salvador y Señor, ¿cierto? ¿Cierto? Y Él dice que deposita su Espíritu Santo, ¿cierto? Y su amor, ¿cierto? Pero ahora viene nuestra responsabilidad, pues, hermano. La salvación pertenece al Señor, estamos claros. Ahora viene nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra orar? Para que se cumpla lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos va a regenerar. Y la regeneración es un cambio, es una sanidad. Porque los del mundo, cuando nosotros llegamos al mundo, llegamos todos bien, ¿no? Pues, llegamos heridos, destruidos, nuestros matrimonios destruidos, ¿cierto? ¿Cómo llegamos del mundo? Y lo más triste que hay gente en la iglesia que lleva 7 meses y no quiere abrir su corazón delante del Señor. Y como el Señor respeta nuestra libertad, ¿cierto? Y siempre nos está llamando, sigue muchas veces encadenado o con una raíz de amargura, o con los mismos defectos, las mismas mallas que veían del mundo. Y no hay un cambio, no hay un crecimiento, no hay. El pastor dijo el otro día me dijo que le iba a poner un chupete y pañales a muchos de nosotros. Y eso es verdad. Sigamos, mi hermano. Dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní orando? ¿Cierto? Y tuvo esa oración que por su sudor caía gotas de sangre, se mezclaron, ¿cierto? ¿Y qué le dijo a los discípulos? Antes que se fuera para allá, oren, para que no entren en tentación.
Si yo no oro, la tentación va a venir y voy a ser presa fácil. De cualquier tentación que sea. Y Satanás los conoce a nosotros, por si acaso, sabe cuáles son nuestras debilidades. Si una persona vino al Evangelio y el Señor lo sacó del alcoholismo, Satanás va a atacar ahí. Y ahí hay que fortalecer. Si cualquier pecado que nosotros traíamos, practicábamos, de eso te va a atacar. Tú ya eres limpio por el Espíritu Santo, por el Señor, por su sangre, que limpia de todo pecado. Pero ahí va a atacar. Y ahí va a venir la tentación. Y muchos caen. Y netamente, porque tú le preguntas, ¿y cómo está tu vida espiritual? No hay oración. Esa es la realidad. Los grandes ministerios que han caído, los grandes, porque dejaron la oración, hermano. Amén. Están como todos serios. Sí, ¿no? Tranquilo, no. Dice así. Porque si perdonáis, al 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ve que es importante que Dios no toma el perdón por cualquier cosa? Dice, ¿por qué orar? Como yo les dije en antes, para que no entren en tentación. La oración nos acerca al Padre, nos da las maravillosas oportunidades de abrir nuestro corazón con Él, contarle que lo que ocupa nuestras mentes, pedirle ayuda y sabiduría. Mire lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cierto? A vosotros pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto es complicado, los de doble ánimo, que hoy día sí, mañana no. Que todo, nada le gusta dentro de la iglesia, todo mal, él lo puede hacer mejor. Pero después anda bote por bote, para allá y para acá. Eso es triste, hermano. Es complicado. No han conocido al Señor ellos. Todavía siguen con el chupete puesto. Y todavía siguen con pañales. Y recuerde que un bebé no puede caminar solo. Tiene que ser llevado. Pero hay personas que llevan 10 años y todavía están puestos con el chupete, hermano. Todavía. Y no se dan cuenta que hay un peligro para sus vidas. Es un peligro. Por eso muchas veces la gente que está puesta, literalmente lo estoy diciendo, o sea, espiritualmente, el puesta al chupete, vienen esas personas y son arrastrados por doctrinas de demonios y se los llevan. Porque cualquier doctrina habla de Dios, ya vámonos para allá, pero no han sabido qué es lo que dice la Escritura realmente. Dice, hay otras razones por las que debemos orar. Mire algunas de ellas. Mire lo que dice. Para que Dios sea glorificado. ¿Cierto? Dice, mire lo que dice Juan 14, 11 al 14. Juan 14. Juan 14, 11 al 14. Al 14. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera creed por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres, ahí está. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios espera que pidamos y que lo hagamos en el nombre de Jesús. No es pedir todo lo que se nos antoje, sino pedir de acuerdo con su deseo para nosotros y para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Vuelvo a repetir, hermano. El orar es tan importante, hermano, es tan esencial para hacer transformadas nuestras vidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a hacer nada, hermano, si nosotros no nos acercamos a Él. Y Él se va a acercar a nosotros.
Y ahí el Espíritu Santo va a poder hacernos crecer por medio de la oración, del ayuno, de la lectura. Ahí el Espíritu Santo va a poder poner en nuestras vidas los dones para poder desarrollarlos. Porque Dios no le va a dar su reino o las cosas del reino a gente irresponsable, hermano. No puede. Porque aquí hay almas en fuego. Hay almas que son para Dios más preciosas que todos los tesoros de este mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Corresponder el mismo amor que Dios nos ha dado. Y eso lo podemos hacer por medio de la oración. Así que, hermano, si usted, digo yo, cualquiera, si no está orando, es hora que usted diga, Señor, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa con mi vida. Y ore, hermano, porque es un mandamiento. No es de la imaginación del hermano Germán. Es un mandamiento. Aquí lo vamos a ver. Mire, dice, ¿por qué pedimos y recibimos? Pidan y se os dará. Eso sale en Mateo capítulo 7, versículo 7. Por favor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esa es oración, completamente oración, hermano. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará las cosas a los que le pidan? Amén. Hay que entender una cosa, mi hermano. Dios es bueno. Repítalo siempre. Tú eres bueno. Nosotros somos malos. Él es bueno. Y si Él está en nosotros, nos llevará a hacer cosas buenas. Él nos enseñará. Eso es lo que Él quiere. Que seamos hombres y mujeres de bien. Con frutos, con madurez. Que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y cuando habla de perfección, no habla físicamente, sino de madurez. Como dijo el apóstol Pablo. Dice, ¿qué dice el apóstol Pablo? Estas palabras, dice, haced imitadores de mí como yo de Cristo. Él se atrevió a decir eso. Imagínense cómo era el apóstol Pablo. ¿Puedo decir lo mismo yo? Jesús dejó ejemplos para la oración. Mateo 14, 23, por favor, para Maribel. Mateo 14. Despedida la multitud, o sea, ya él la había predicado, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba solo. Miren lo que dice Marcos 16, 46. Marcos 6, 46. Y después de los que hubo despedido se fue al monte a orar. Lo último, Lucas 6, 12, por favor. En aquellos días él fue al monte, ¿a qué? A orar. Y pasó la noche orando a Dios. Si él oró, hermano, y el hermano Germán no ora, alguien está mal. O él o yo. Y él triunfó, él fue victorioso. Y esa misma victoria por medio de la oración, ¿cierto? Nos puede sacar a nosotros de este mundo peligroso, terrible como está. Es importante, hermano, orar. Es esencial, por eso vuelvo a repetir, es esencial, hermano. ¿Por qué? Porque yo puedo ir al pastor, puedo ir a los líderes de la iglesia, me pueden dar un consejo, pero quizás no van a solucionar el problema. Pero Dios te puede solucionar el problema. ¿Cuál problema? Lo primero, lo espiritual, para que después resalten lo físico, hermano. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Amén. No se inquiete por nada, dice, mire lo que dice Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego y acción de gracia.
Entonces, si la iglesia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Claro, hermano, es poderosa la oración. Entonces, mire, quiero que ustedes comprendan una cosa. Vean a la iglesia, que muchos dicen la iglesia primitiva del primer siglo. Ellos se basaban en la oración. ¿Y nosotros? Cristo dijo esto: hallaré fe cuando vuelva a la tierra. Nosotros estamos eminentemente ya listos para el arrebatamiento. Que muchos no creen, hermano. Y con esto termino. Yo les voy a contar, se lo conté a mi pastor, y tengo la necesidad de contar sobre la iglesia. El hermano de la estudio también se lo conté. Venía llegando de uno de los vuelos a las ciudades del norte que voy, y dejo yo la camioneta en el estacionamiento del aeropuerto. Tomo el tram, es el bus de acercamiento hacia la camioneta, y pongo en la radio, por inercia. Y estaba predicando un pastor que me gusta mucho a mí, David Wilkins. Y él predicaba acerca de la iglesia. Y fue ministrando mi corazón. Sin saber yo venía pensando en el viaje. Y empezó. Dios hace las cosas como Él quiere. Amén. Y empezó a ministrar y quebrantó mi vida manejando. Así, bajé la velocidad, me fui por ahí ya. Y viene una palabra de parte del Señor, del Espíritu Santo en mi corazón, que yo quiero compartírsela, referente a esto. Y me dio el libro de los Cantares. El libro de los Cantares en mi vida cristiana lo he leído 3 veces. Y con suerte lo entiendo mucho. Sé que es de Salomón y que está enamorado de creo que una campesina. Creo. Pero hay un relato que no me acuerdo, pero yo lo busqué, y no me acuerdo dónde está, pero dice esto. Ella expresándosele su amor a su amado. Mi amado. Eso es lo que vino a mi corazón. Que se diferencia entre millares. Eso es lo que puso el Espíritu Santo a mí. Lo busqué y está así. Con otras palabras. Y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Porque yo creo que el Señor habla, interactúa con nosotros. Ya, porque no somos robots. No, interactúa con nosotros. Para decirle, el Dios Todopoderoso interactúa con nosotros, que somos polvo. Y Él me dice así, dile a la iglesia esto. Así como yo me diferencio entre millares, mi iglesia tiene que diferenciarse de entre el mundo y de todas las religiones. Porque a esa iglesia vengo a buscar, la que se diferencia entre millares. Así como yo soy puro y santo, mi iglesia tiene que ser pura y santa. Así que yo se los entrego, hermano. Y yo lloraba, hermano. Así como yo soy, así me decía, así como yo me diferencio. ¿Y sabe cuáles millares? Son millones de personas. ¿Qué trata de decir el Señor? Que cuando hay millones de personas ahí, yo miro y ahí está el Señor. Ah, ahí está. Cristo viene a buscar a la misma iglesia. Va a venir al mundo a decir, esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia, sin mancha ni arruga, pura, santa, como yo la quiero. Así me voy a casar yo con ella. Y yo se lo entrego, hermano. ¿Y qué hace la iglesia diferente? ¿Qué hace la iglesia pura, santificada? ¿Cómo Dios puede santificar a la iglesia? Por medio de una de estas armas. La oración, el ayuno y la lectura. Pero si la persona, la iglesia, no quiere meterse en la oración, no va a ser pura ni santa. Porque estamos hablando de una iglesia espiritual, no carnal. Sea santificado, dice el apóstol Pablo, todo vuestro ser. Alma, ¿cierto? Cuerpo y espíritu. Para que cuando venga el amado, porque levante la mano, ¿quién se quiere ir con el amado? Yo me quiero ir. Y aquellos que no creen, aquellos que han pisoteado el evangelio, aquellos que se han burlado del evangelio, aquellos que tienen ese pecado oculto, aquellos que tienen todo eso oculto, esa maldad dentro de ellos, el Señor no se los va a llevar, porque no pertenecen al reino de los cielos. Porque Cristo dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Ese tiene que ser nuestro corazón, manso y humilde, como Él es puro. Y hermano, si yo quiero ser puro y limpio y santificado, tengo que ir a la fuente, tengo que ir a donde está Jehová, porque Él es la fuente de la santificación, Él es la fuente de nuestra limpieza.
El Cristo de la gloria. Tú puedes ir a acercarse, como dice Santiago, acercaos pues a Dios, acércate a la peña, acércate a tomar esa agua pura, la que santifica nuestro ser. Eso tienes que hacer. Iglesia, reacciona. Iglesia, levántate. Muchas veces ha pasado el hermano Israel acá, tomado por el Señor. Ponga atención lo que el Señor está hablando a su iglesia. Son instrumentos que Dios levanta para decirle a la iglesia cuál es la dirección que tiene que tomar. Él no se levanta porque si Él quiere. Yo he reaccionado y lo he visto. Es porque lo que Dios quiere a su iglesia. Él avisa, avisa, avisa. Porque al final va a ser el lloro y el crujir de dientes de muchos. Vuelvo a repetir, una iglesia sin mancha ni arruga. Y Él está dispuesto, como esta peña, que siguió al pueblo de Israel y nunca tuvieron sed, aunque se quejaron. Pero Él siempre iba con ellos. Esa peña está dispuesta a darte lo que tú quieres, que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Recuerda siempre ese nombre. En tu aflicción, Cristo, el Cristo de la gloria. Póngase en pie. Vamos a orar.